Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo que cada día nos acompañan para poder seguir estudiando el mensaje de salvación por fe y gracia. De la misma manera también les damos una bienvenida en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de este estudio a través de los medios de comunicación que Dios ha dispuesto para poder utilizar en este tiempo, para poder llevar este mensaje al mundo y el mundo pueda beneficiarse. Estamos estudiando esta serie de estudios de la justificación por la fe, el precioso y último mensaje que hoy el pueblo de Dios necesita y el mundo espera este mensaje con urgencia porque estamos en un tiempo donde las señales se están cumpliendo y el mundo está ya preparado para poder impedir que este mensaje pueda predicarse en una forma libre. Estamos estudiando esta serie de estudios de la salvación por medio de Cristo Jesús, por fe y gracia, sin obras de la ley, para que la gloria no sea dado al hombre, sino toda la gloria sea a Cristo, el Salvador, que perdona los pecados y renueva la vida del creyente, dándole una vida nueva, una vida espiritual. Estamos en el estudio número 389 de esta serie. El justo vivirá por la fe. ¿Cómo podemos nosotros ser justos para poder vivir por fe en este tiempo de crisis, en este tiempo de angustia, en este tiempo donde la vida en este mundo se hace cada vez más difícil? Así que, por la gracia de Dios, vamos a continuar estudiando cómo el mensaje que el Espíritu de Dios ha dispuesto para este tiempo es rechazado y aún Dios tiene misericordia para esta generación. Estamos estudiando cómo el Espíritu Santo en 1888 utilizó a 3 instrumentos humanos, a los pastores John Ness y al pastor E.J. Waggoner y a la hermana Ellen White. Estos mensajeros presentaron el último mensaje de misericordia que el pecador necesita, el último mensaje de misericordia que el mundo necesita y que también las iglesias necesitan. Pero este mensaje fue resistido, este mensaje fue rechazado. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, ha postergado el tiempo, ha alargado el tiempo, y este mensaje llega hasta nosotros. Si ese mensaje hubiese sido aceptado en aquel tiempo, hace 133 años, la lluvia tardía hubiera sido recibido por los creyentes justos y santos de aquella generación y hubieran proclamado con poder el último llamado al mundo
a la salvación en un tiempo de crisis y de persecución, porque en 1888 ya la ley dominical, la persecución que iban a empezar con la promulgación de esa ley dominical nacional en Estados Unidos, estaba a punto de poder promulgarse en el Congreso de Estados Unidos, lo cual hemos estudiado ya en un estudio anterior. Pero aún esa ley dominical, la persecución o un tiempo de prohibición de predicar este evangelio, se ha demorado hasta hoy. Lo que iba a promulgarse en aquel entonces, ya en este tiempo está comenzando. Hemos leído en aquel libro Testimonio para Ministros, página 79, podemos recordar, decía, los peligros de los últimos días están sobre nosotros. Ya esos peligros estaban sobre el pueblo adventista en 1888, pero hoy está sobre nosotros ese mismo peligro. Y Satanás controla toda mente que no se halle en forma decidida bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Algunos han estado cultivando, dice, odio contra los hombres a quienes Dios ha comisionado para presentar un mensaje especial al mundo. Así que Dios mandó un mensaje especial para este mundo en 1888. Pero muchos han estado cultivando odio contra esos mensajeros. No quieren saber nada con el mensaje que estos mensajeros presentaron. Y comenzaron, dice, esta obra satánica en Minneapolis. Y más tarde, cuando vieron y sintieron la demostración del Espíritu Santo que testificaba que el mensaje era de Dios, lo odiaron aún más, porque era un testimonio contra ellos. Hasta hoy ese odio continúa. Por eso las iglesias, los grupos y todas las organizaciones religiosas y todos los líderes religiosos no quieren que el pueblo conozca ese mensaje. No quieren que el pueblo, los feligreses, puedan tener la historia y el mensaje que los mensajeros dejaron escrito en sus libros y los muchos sermones se registraron. Y también la hermana Ellen White dejó escrito en todos los libros del Espíritu de Profecía y escribió especialmente 4 volúmenes, 4 tomos del mensaje de 1888, materiales de 1888. Allí está. Pero hoy en día los líderes no quieren que el pueblo tenga esos materiales y conozca realmente el mensaje, porque hay odio. El odio satánico que empezó en 1888 hasta hoy continúa propagándose. ¿Por qué? Porque no quisieron humillar sus corazones para arrepentirse, para dar gloria a Dios y reivindicar su justicia, es decir, la justicia, la vida de Cristo, que se ofrece gratuitamente para que el creyente pueda recibir y vivir la vida de Cristo. Y continuaron con el mismo espíritu, llenos de envidia, de celos y de malas sospechas, como los judíos. Así que el pueblo adventista hasta hoy, todos los adventistas guardadores del sábado, de la ley, siguen, dice, el mismo camino de los judíos. Abrieron sus corazones al enemigo de Dios y del hombre. Sin embargo, estos hombres han estado ocupando puestos de confianza y han estado modelando la obra a su propia semejanza hasta el punto en que les fuese posible. Así que todos los que se oponen, rechazan, tienen odio contra los mensajeros y el mensaje, hasta hoy están ocupando puestos de confianza. Y la obra lo están dirigiendo, dice, a su manera, a su modo,
los líderes, los pastores, misioneros, teólogos, todo título que tengan. Por eso la iglesia dice no tiene poder. Por eso la iglesia no tiene vida espiritual. Por eso las iglesias están dormidos. Y también los líderes están dormidos y predicando a iglesias dormidas. Hoy vamos a entonces continuar estudiando cómo el rechazo sigue hasta hoy. Para muchos quizás es desconocido la historia. En esta oportunidad vamos a brevemente mencionar alguna parte de esa historia para tener una idea más clara de qué estamos hablando. Pero primero vamos a leer algunos párrafos más. Testimonio para Ministros, página 96. Quiero presentar una amonestación a los que durante años han resistido la luz y albergado un espíritu de oposición. ¿Por cuánto tiempo odiaréis y despreciaréis a los mensajeros de la justicia? Es la pregunta que llega hasta hoy. 133 años resonando esta pregunta. ¿Por cuánto tiempo odiaréis y despreciaréis a los mensajeros de la justicia de Dios? Dios les ha dado un mensaje. Llevan la palabra del Señor. Hay salvación para vosotros, pero solo a través de los méritos de la justicia de Jesucristo. La gracia del Espíritu Santo os ha sido ofrecida una y otra vez. La luz y el poder de lo alto han sido derramados abundantemente en vuestro medio. Había evidencia para que todos pudieran discernir a quienes reconocía el Señor como sus siervos. Pero hubo quienes despreciaron a los hombres y el mensaje que traían. Los criticaron duramente, tratándolos como fanáticos, extremistas, maniáticos. Permitidme que profetice acerca de vosotros. A menos que os humilláis prestamente delante de Dios y confeséis vuestros pecados, que son muchos, demasiado tarde veréis que habéis estado luchando contra Dios. La única solución es humillarse, reconocer y decir: Señor, tanto tiempo hemos ignorado, tanto tiempo no hemos querido estudiar esos libros de los mensajeros que hemos mencionado en los estudios anteriores. Tanto tiempo no nos hemos interesado en saber la historia y cómo predicaron y qué enseñaron. Reconocer que somos pecadores, hemos luchado contra Dios. Por la convicción del Espíritu Santo que no contenderá por más tiempo para producir reforma y perdón, veréis que estos hombres contra los cuales habéis hablado han sido como señales ante el mundo, como testigos de Dios. Así que el Espíritu ha estado trabajando hasta hoy, tantos años, para que este mensaje continúe y en este tiempo pueda tomar poder y pueda iluminar al mundo. Entonces, ¿queréis dar todo el mundo si pudierais redimir el pasado y ser hombres celosos como ellos, movidos por el Espíritu de Dios para alzar vuestra voz en solemne amonestación al mundo y como ellos ser firmes como una roca en los principios? ¿Cuántos, dice hoy, quieren conocer ese mensaje y beneficiarse y tener la salvación y llevar al mundo, dice, con el poder del Espíritu Santo? El Señor sabe que estáis dando vuelta completamente. El Señor sabe que estáis dando vuelta completamente las cosas. Seguid un poco más como habéis andado, rechazando la luz del cielo, y estaréis perdidos para siempre. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación. Estamos en el día de la expiación, en la purificación del santuario, en el
en el tiempo de la purificación del santuario de nuestras vidas, de nuestras almas. Si hoy, dice, no aceptamos este mensaje y no conocemos realmente el contenido de este mensaje, seremos, dice, considerados inmundos y seremos cortados para siempre. En la página 393, párrafo 1 de Testimonio para Ministros sigue diciendo: «Oh, si los que están en los diversos campos, en Norteamérica y en todas las partes del mundo, trabajaran de acuerdo con la regla bíblica y lucharan para desarraigar el egoísmo, ¿qué obra podría realizarse para la Iglesia? El mensaje de la justicia por la fe desarraiga, humilla en el polvo al egoísmo. Entonces la Iglesia tendría poder, dice, para realizar una obra poderosa. No como hoy las iglesias solamente están llenando de inconversos las iglesias. La vida de los creyentes no cambia. Ese es el gran problema de oponerse y no querer conocer ese mensaje. Pero los pecados que han sido señalados una y otra vez yacen a la puerta de muchos, pecados que el Señor no considera de un carácter leve. Si los hombres tan solo abandonaran su actitud de resistencia al Espíritu Santo, actitud que durante mucho tiempo han estado leudando su experiencia religiosa. ¿Qué está aconteciendo hasta hoy entonces en nuestro mundo religioso? Están resistiendo, dice, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está queriendo nuevamente que este mensaje pueda tomar fuerza y poder y la Iglesia pueda recibir la gloria de Cristo, el carácter de Cristo, la vida santa de Cristo, y con esa luz de la vida de Cristo iluminar el mundo. El Espíritu de Dios se dirigiría a sus corazones, los convencería de pecado. ¡Qué obra! Pero el Espíritu Santo ha sido insultado y la luz ha sido rechazada. ¿Es posible que los que durante años han sido tan ciegos lleguen a ver? ¿Es posible que en esta última etapa de su resistencia sus ojos sean ungidos? ¿Habrán de distinguir la voz del Espíritu de Dios de la voz engañadora del enemigo? Estamos en la última etapa en que unos seguirán resistiendo, dice, pero otros, dice, sus ojos serán ungidos y abrirán sus ojos a la luz. ¿Habrán de distinguir la voz del Espíritu de Dios en este tiempo? ¿O solamente se quedarán, dice, con la voz engañadora del enemigo? Todas las iglesias, todos los creyentes, hemos sido engañados por el enemigo con un mensaje falso de justificación por la fe, un mensaje que no tiene poder, un evangelio que no tiene poder para cambiar vidas. Y los creyentes siguen amando el mundo, siguen viviendo para el mundo, no hay poder. Y todo esto se ha demostrado en este tiempo de pandemias. Las iglesias, los creyentes no pueden libremente glorificar a Dios y celebrar los cultos, ni tampoco no se puede predicar abiertamente. ¿Por qué? Porque hace falta este mensaje. El último párrafo a leer, Testimonio para Ministros 393. Hay hombres que pronto dejarán de ver bajo qué estandarte se encuentran, la bandera del príncipe de la vida o la bandera del príncipe de las tinieblas. Si solamente pudieran ver estos asuntos tal como se me presentan, si pudieran ver que en lo que concierne a sus almas, son como hombres que están al borde del precipicio, listos para caer en las profundidades, no creo que permanecerán temblando al borde un instante más.
si aprecian en algo su salvación. Hoy, en este tiempo, ¿cómo está el mundo religioso desde 1888? Más de 120 años como en el tiempo del diluvio, están, dice, al borde del precipicio. Estamos en la última etapa, la última oportunidad. Necesitamos tomar decisiones. La primera decisión será en buscar urgente el mensaje para este tiempo. Vamos entonces a hacer un poco de historia, vamos a resumir la historia, porque es importante conocer ese mensaje, cómo se predicó, para que nuestros ojos se abran y no seamos autosuficientes ni orgullosos, ni nunca más pronunciemos lo que siempre hemos dicho. Nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros conocemos el mensaje, nosotros predicamos los mensajes de los tres ángeles. Y el mensaje de los tres ángeles, su esencia es Cristo nuestra justicia. ¿Por qué el mensaje que predicaron es precioso? ¿Por qué tiene poder? ¿Y por qué la iglesia necesita? ¿Y por qué el mundo necesita? Este precioso mensaje, dijo la hermana Ellen White en Testimonio para Ministros que hemos leído. Y ella dice, es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Y cuando el mundo escuche ese mensaje, prácticamente Cristo tendría que venir a este mundo por segunda vez. ¿Y por qué Cristo no ha venido 133 años desde que fue dado este mensaje? Como hemos visto, ese mensaje se ha mantenido lejos del mundo. Los líderes son los que, dirigidos por el espíritu del mal, se han opuesto y no han dejado que el pueblo reciba. Este mensaje, dice, es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser acompañado por el abundante derramamiento del Espíritu de Dios. Así que el mensaje que se predicó en 1888 es el mensaje del tercer ángel. Hoy en día oramos por el derramamiento de la lluvia tardía. 133 años los adventistas están orando por el derramamiento de la lluvia tardía. Los protestantes evangélicos y el mundo católico también ora por el Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo no llega. ¿Por qué? No se recibe. ¿Por qué? Porque necesitamos primero conocer el mensaje. Queremos como pueblo avanzar y proclamar el fuerte pregón. En esta cita muy conocida, pero tan a menudo pasada por alto, se dice específicamente que el mensaje de Pastor Jones y el Pastor Wagoner es el mensaje que Dios ordenó que fuese proclamado al mundo. Está escrito en Materiales de Elena White de 1888 en la página 1814. Dice, se avecina un tiempo de crisis en este mundo. Necesitamos de un mensaje que traiga poder a nuestras vidas, un mensaje que nos capacite para sostenernos en el tiempo de prueba que está ante nosotros. Dios había mandado ese mensaje para que el pueblo de Dios, los creyentes, tengan poder para enfrentar la crisis que ya empezó en el año 2020. Y el pueblo adventista y el pueblo de Dios en todas las iglesias nos ha encontrado sin poder. Por eso la hermana White dice, Dios ha levantado al hermano Jones y al hermano Wagoner para proclamar al mundo un mensaje que prepare un pueblo capaz de sostenerse en el día de Dios. El pueblo de Dios ya debía estar preparado
para esta crisis en la cual estamos viviendo. Crisis de las pandemias y crisis de los poderes de este mundo que han empezado a quitar las libertades, a querer manejar a la humanidad como a corderos, llevarlo al matadero. Pero hoy Dios ha alargado el tiempo y nos está dando un corto tiempo de paz. Entonces, ¿qué dice? Que este mensaje debía preparar un pueblo capaz de sostenerse en el día de Dios. Dios levantó a estos hombres, dice Jones y Waggoner, con un mensaje que realizará esa obra. ¿Seremos nosotros capaces de sostenernos en el día de Dios sin ese mensaje? Esa es la pregunta para cada uno de nosotros. De acuerdo con lo que la hermana Juárez dice aquí, la respuesta sería que sin ese mensaje no podremos sostenernos. Las pandemias nos enfermarán y nos llevarán a la muerte. Y los poderes de este mundo nos inmovilizarán y nos encarcelarán en nuestras casas y no podrá haber libertad para nosotros. Elena G. de White tuvo un muy importante llamamiento en su vida. Se la conoce como la mensajera de Dios. Resulta interesante, sin embargo, observar lo que ella decía sobre estos hombres y lo que consideraba sobre ellos y sobre su llamado. ¿Qué es lo que ella dice sobre estos dos mensajeros? En manuscrito, volumen 11, página 257, ella escribe así. Ella dice, después de 1888, como los líderes del pueblo adventista, más de 90 delegados reunidos en Minneapolis, rechazaron, ella dijo, daremos oportunidad al pueblo. Y ella dice, hemos viajado por todos los diferentes lugares de reuniones para que yo pudiera acompañar y estar junto con los mensajeros de Dios que yo sabía que eran sus mensajeros y que sabía que tenían un mensaje para su pueblo. Di mi mensaje con ellos en armonía con el mismo mensaje que ellos presentaban. ¿Qué fue lo que vimos? Vimos un poder que acompañaba el mensaje. Necesitamos estudiar cómo durante 2-3 años la hermana White todos los días viajaba con los mensajeros y presentaban el mensaje a las iglesias y había poder en el mensaje. Elena White viajaría de una parte a otra parte del país simplemente para acompañar y estar codo a codo con estos mensajeros de los que ella afirmaba saber que eran enviados por Dios y que tenían un mensaje de Dios. Y así ella unió su mensaje con el de ellos. Ella dijo que vieron poder allá donde el mensaje era proclamado. Esta poderosa luchadora de la causa de Dios, esta mujer de fe, consideró un privilegio el estar al lado de estos mensajeros, y así lo expresa en el libro Materiales de Elena White de 1888, página 545. Dice así: he viajado de lugar en lugar, asistiendo a reuniones donde el mensaje de la justicia de Cristo era predicado. Consideré un privilegio el estar al lado de mis hermanos y dar mi testimonio junto con el mensaje. Y comprobé que el poder de Dios acompañaba el mensaje allá donde era predicado. Pero ese mensaje que se estaba dando con poder, la corporación adventista, como hoy lo llaman, prácticamente lo apagó, lo aplastó y lo desapareció hasta el día de hoy. Elena White era una mensajera de Dios. Sin embargo, ella dice que consideraba un privilegio estar al lado de estos hombres, Jones y Waggoner. Consideraba de gran importancia el llamado que Dios le había hecho.
Al combinar su testimonio con el mensaje, ella afirma que este mensaje era acompañado de todo el poder allá donde era proclamado. Hoy en día nos preguntamos, ¿dónde está el poder de ese mensaje en nuestras iglesias? Tenemos una postura, si bien tenemos una colección de citas de los libros del Espíritu de Profecía de la Mensajera del Señor para enseñar la doctrina de la justicia por la fe, pero ¿qué pasa con el poder? ¿Dónde se ha visto una manifestación maravillosa como resultado de la predicación de la justicia de Cristo? A pesar que hoy se predica la Biblia relacionando con los testimonios de Elena White, pero no hay poder en esa forma de predicación. ¿Qué es lo que falta? El poder del Espíritu Santo morando en el corazón de los mensajeros hoy en día. En sus días, cuando su mensaje se combinó con el de estos hombres, había poder, dice la hermana White. Ella continúa diciendo en la misma página: suponed que elimináis el testimonio que se ha dado durante estos 2 últimos años proclamando la justicia de Cristo. ¿Cuántos años había caminado la hermana White codo a codo con Jones y Waggoner? 2 años. ¿A quién podríais señalar como fuente de luz especial para este pueblo adventista? Este mensaje, tal como se ha presentado, debería llegar a todas las iglesias que afirman creer en la verdad presente y elevar así a nuestro pueblo a una más elevada posición. ¿Por qué los adventistas hoy, que se han dividido en miles de iglesias y grupos, no tienen poder? Por falta de este mensaje. Este mensaje, dice, debía llegar a todas las iglesias adventistas, a todos los grupos, a todos los ministerios. Pero este mensaje se ha mantenido lejos de ellos. La pregunta sería, ¿afirma creer la verdad tu iglesia? Conoce todos los libros, todos los sermones escritos de Jones y Waggoner, y conoce todos los testimonios, y conoce los 4 volúmenes que la hermana White escribió sobre 1888. Porque entonces, de acuerdo con la mensajera de Dios, este mensaje, tal como se presentó, debería estar enseñándose en tu iglesia. Ella nunca había escuchado antes las enseñanzas de Jones y Waggoner. Fue en Minneapolis en 1888 cuando por primera vez escuchó lo que Waggoner enseña sobre la justicia por la fe. A la gente le sorprendía mucho eso, pues lo afirma aquí en Mensajes Selectos, tomo 3, página 172, así afirma la hermana White con relación a los mensajes que ella escuchó en 1888 de Jones y Waggoner. Dice así: cuando declaré delante de mis hermanos que había escuchado por primera vez las opiniones de E.J. Waggoner y el pastor Jones, algunos no me creyeron. Dije que había oído preciosas verdades presentadas a las cuales podía responder con todo mi corazón, pues no habían sido estas grandes y gloriosas verdades, la justicia de Cristo y el sacrificio total hecho en favor del hombre, indeleblemente impresas en mi mente por el Espíritu de Dios. ¿Acaso este tema no ha sido presentado en los testimonios una y otra vez? Cuando el Señor me dio a mis hermanos la preocupación de proclamar este mensaje, sentí una inexpresable gratitud a Dios porque sabía que era el mensaje para este tiempo.
¿Cuál es el mensaje para este tiempo entonces? El mensaje de la justificación por la fe. Y la hermana White por primera vez escuchó en 1888, presentado de una manera tan clara y sencilla por estos mensajeros. Y Elena White se alegró cuando escuchó de Waggoner el mensaje por primera vez. Ella se dio cuenta de que se trataba del mensaje concreto que necesitaba la Iglesia. Afirmaba que eso era lo que ella había estado proclamando durante 45 años, los encantos incomparables de Cristo. Ella dice: yo he estado proclamando y escribiendo en mis libros 45 años antes de 1888. Pero el pueblo adventista no logró comprender. Mucha gente me dirá: yo no necesito leer los escritos de Jones y Waggoner. No necesito entender su mensaje. Todo está en los textos escritos de Elena White en sus testimonios. Pero sin embargo, es importante que estudiemos el mensaje de Jones y Waggoner. Hay una cita muy reveladora de Elena White en manuscrito donde ella habla de sus enseñanzas sobre la justicia por la fe. En el manuscrito, volumen 5, página 219, y dice así la hermana White: se me ha preguntado, ¿qué piensa de esa luz que estos hombres están presentando? Pues pienso que la he estado presentando en los últimos 45 años, los encantos incomparables de Cristo. Es lo que he estado tratando de presentar ante vuestras mentes. Cuando el hermano Waggoner y Jones trajo esas ideas a Minneapolis, fue la primera vez que oía claramente esa enseñanza expresada por labios humanos, a excepción de conversaciones que había mantenido con mi esposo Jaime White. La hermana White claramente por primera vez escuchó y comprendió ese mensaje. Hoy también nosotros necesitamos comprender claramente ese mensaje. Y ella dijo: lo veo tan claramente debido a que Dios me lo ha presentado en visión. Y ellos no lo pueden ver por no haberles sido presentado como a mí. Y cuando otro lo presentó, cada fibra de mi corazón decía amén a ese mensaje. Así ella declara, para que nosotros hoy podamos tener una clara visión de ese mensaje. La sierva del Señor dice: esto es lo que he estado tratando de presentar ante vuestras mentes. Cuando lo presentó Waggoner, fue la primera vez que lo escuchaba claramente de labios humanos, dejando al margen las conversaciones entre ella y su esposo Jaime White. Ella había obtenido comprensión de estas cosas a través de visiones, y afirma que otros no lo pueden comprender como ella al no haber recibido esa luz del mismo modo. Ahora tenemos el testimonio de uno de los pastores en ese tiempo, el pastor J.S. Wasburn. Estaba un día conversando con la hermana Elena White y ella le dijo algo muy interesante. Dice: E.J. Waggoner puede enseñar la justicia por la fe más claramente que yo, dijo el pastor. ¿Por qué, hermana White?, le dijo. Y dije yo, la hermana White dijo: ¿quiere decirme que
E.J. Waggoner puede explicarlo mejor que usted, con toda la experiencia que usted tiene? La hermana White respondió, sí, el Señor le ha dado luz especial sobre este asunto. He tratado de presentarlo más claramente, pero yo no podría haberlo explicado tan claramente como Jones y Waggoner. Cuando él lo expuso en Minneapolis, me di cuenta de ello. Así que la hermana White dice, ella no ha podido, dice, explicarlo tan claramente como lo explicaron Jones y Waggoner. Necesitamos esa explicación clara en este tiempo. Por eso ella afirma que fue la primera exposición clara que había escuchado de labios humanos. Había estado tratando de presentarlo más claramente, pero cuando lo expuso, el hermano Waggoner se dio cuenta de que Dios había dado luz especial a ese hombre sobre ese asunto. Recomiendo, dijo a todos, que leamos los escritos de Jones y Waggoner, y después de volver a leer a Elena White, ahí, una vez que entendamos de ellos el mensaje, entonces podremos ver qué es aquello que ella trataba de explicar en sus propios escritos, si logramos comprender primero el mensaje de estos dos hombres, Jones y Waggoner. Entonces, volver a leer los escritos de Elena White, veríamos que estos toman una nueva forma. En aquel tiempo la hermana White recomendó escuchar y entender el mensaje que presentaban Jones y Waggoner. Y luego ella les dijo que debían ir a comparar con sus libros, con los testimonios. Y los testimonios realmente iban a tomar una nueva forma, más importancia. Pero hoy, ¿qué podemos decir? Hoy estamos estudiando más de un año. Estamos ya en el estudio número. ¿En qué estudio estamos en esta oportunidad? Estamos ya en el estudio 389 estudios que estamos estudiando con la Biblia y los libros del Espíritu de Profecía, el mensaje de justificación por la fe. Y ahora muy pronto estudiaremos los mensajes de Jones y Waggoner para comparar con los testimonios. Si es lo mismo o no es lo mismo. Nosotros en este tiempo estamos estudiando al revés. O sea, en el orden, es decir. La hermana White en aquel tiempo decía, primero escuchen las claras explicaciones de Jones y Waggoner sobre la justicia de Cristo, que es el último mensaje que va a darse en el mundo y es el mensaje que nos va a dar poder y vamos a recibir el carácter de Cristo, decía ella. Y luego comparen con mis libros, decía ella. Pero ahora primero estamos estudiando los libros de Elena White y la Biblia, para luego comparar con los mensajes de Jones y Waggoner. Muy pronto empezaremos a comparar, por la gracia de Dios. Oremos al Señor para que nuestro estudio continúe. Entonces, si bien sus libros no son siempre fáciles de encontrar, de Jones y Waggoner, tristemente, tampoco han sido traducidos a demasiados idiomas. La mensaje del Señor lo deja muy claro en manuscrito volumen 6, página 104, dice así: ¿Por qué, hermanos, de similar preciosa fe, no consideran que en todas las épocas, cuando el Señor ha enviado un mensaje especial a su pueblo, todos los poderes de la confederación del mal se han puesto a la obra para evitar que la verdad llegue a aquellos que deberían recibirla? En todos los tiempos, entonces, siempre los poderes del mal se han opuesto para que la luz
preciosa no llegue a todos, porque Satanás tiene miedo, porque cuando el pueblo de Dios, los sinceros, los que quieren salvación, entiendan este mensaje, Satanás habrá perdido su poder. Es por esto, por lo que tan poco se ha oído de Jones y Waggoner, porque Satanás ha salido con la suya para poder opacar la luz que han predicado estos mensajeros. Por ello es tan poco conocido el mensaje de la justicia por la fe, tal como ellos lo enseñaron. Satanás no quiere que lo conozcamos. Él sabe que este es el mensaje que nos preparará para la crisis que ya prácticamente hoy ha empezado. Y quiere que nos perdamos con todos los que se oponen a este mensaje. No nos quiere salvos. Así que ha estado trabajando duro durante estos últimos 133 años para engañarnos teológicamente y desviar nuestras mentes del verdadero mensaje que necesitamos para nuestra salvación. Sucede lo mismo con los libros. No han sido traducidos a muchos idiomas porque no han sido apreciados como deberían de ser apreciados. Muchos que estos hombres cayeron. Mire bien cómo siguieron sus vidas. ¿Era realmente bueno el mensaje si no pudo serles de utilidad a ellos? Yo les digo que no importa cuál fue la experiencia posterior de sus vidas. La hermana White responde a esto muy claramente en manuscrito, volumen 16, página 107. Necesitamos aclarar los prejuicios. Hoy en día el mundo religioso, especialmente los adventistas, están prejuiciados contra estos dos pastores que Dios utilizó en aquel tiempo. El prejuicio dice que esos mensajeros después ellos se desviaron y ya no predicaron. Y también el mundo protestante evangélico tiene prejuicio contra la hermana Ellen White. Pero ¿qué dicen los escritos? La hermana White dice: si los mensajeros, tras haber permanecido valientemente por la verdad durante un tiempo, cayeran bajo la tentación y deshonraran a aquel que les había encomendado su obra, ¿probaría eso que el mensaje no era verdadero? No, pues la Biblia es precisa, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El pecado por parte de los mensajeros de Dios haría alegrar a Satanás, y triunfarían quienes rechazan el mensaje y a los mensajeros, pero eso en ningún modo exculparía a los responsables del rechazo del mensaje de Dios. Si ellos cayeron, ¿prueba eso que su mensaje no era de Dios? No. Elena White dice: a la ley y al testimonio. Tenemos que comparar el mensaje que Jones y Waggoner predicaron. Debería estar perfectamente de acuerdo con los testimonios de Elena White. Y los testimonios de Elena White y el mensaje que proclamaron Jones y Waggoner debería estar perfectamente de acuerdo con la Biblia y con la ley de Dios. El mensaje de estos hombres era acorde a la palabra de Dios. La experiencia posterior de sus vidas, cualquiera que fuese, es irrelevante. Si rechazamos su mensaje, nos hacemos culpables de rechazar la luz que el cielo ha dado para todo el mundo. Hay muchas historias sobre estos hombres y las experiencias posteriores de sus vidas. ¿Son verdad? Muchas de ellas no lo son. Son rumores, chismes,
prejuicios, porque Satanás quiere desviarnos del mensaje y encontrar una excusa para no estudiar sus libros y para no recibir el mensaje. Pero, independientemente de cómo progresaron sus vidas, el juez es Dios, no nosotros. ¿Quién es el que debe juzgar a esos hombres? Es Dios, no nosotros. Los seres humanos, los adventistas, los protestantes, evangélicos, católicos y los no religiosos, no somos jueces para juzgar a esos hombres, a los mensajeros. Lo que sí nos corresponde es examinar su mensaje y aprenderlo y recibirlo en el corazón, en lo más profundo de la conciencia, si es que está de acuerdo con la Biblia. Debemos creer esta luz que vino desde el trono de Dios. Rechazar su mensaje es más que rechazar la luz celestial. Elena White hace una declaración muy fuerte sobre qué es lo que estamos realmente rechazando cuando despreciamos ese mensaje. En el libro Materiales de 1888, en la página 608, ella dice así: a los que rechazan y siguen rechazando este mensaje. La pregunta es, dice ella, ¿ha enviado Dios la verdad? ¿Ha levantado Dios a estos hombres para proclamar la verdad? Afirmo que sí. Dios ha enviado hombres para traernos la verdad, que no habríamos tenido de no haber Dios enviado a alguien a traérnosla. Dios me ha permitido tener una luz de cuál es su espíritu y por tanto la acepto. Y no osaré levantar mi mano contra estos hombres, porque lo haría contra Jesucristo, quien ha de ser reconocido en sus mensajeros. Así ella prácticamente da la advertencia, y esa advertencia llega también para nosotros en este tiempo. Y ella escribe en el libro Joya de los Testimonios, tomo 1, página 590. Dice así: los ministros que han predicado la verdad con todo celo y fervor pueden apostatar y unirse a las filas de nuestros enemigos. ¿Acaso transforma esto la verdad de Dios en mentira? Pero dice el apóstol, el fundamento de Dios está firme, 2 Timoteo 3:19. Pueden cambiar la fe y los sentimientos de los hombres, pero nunca la verdad de Dios. Se está proclamando el mensaje del tercer ángel, será infalible. Así que la palabra de Dios es infalible. Los mensajeros, dice, pueden cambiar. Los mensajeros pueden caer. Así como hasta el ángel poderoso en el cielo, lucero de la mañana, que ahora se llama enemigo de Dios Satanás, cayó. Adán y Eva también cayeron. Entonces, cuando los mensajeros caen, eso no afirma de que lo que enseñaron era mentira. Por eso hoy necesitamos ese mensaje. ¿Por qué hoy entonces el cristianismo, las iglesias, no tienen poder para predicar el mensaje? ¿Y por qué la lluvia tardía no es recibido en este tiempo? ¿Y por qué los cristianos no tenemos el carácter de Cristo, la gloria de Dios? Sencillamente la única respuesta sería de que desconocemos el contenido de ese mensaje. Necesitamos investigar. Necesitamos esa mina abandonada de 1888. Esa mina abandonada está en los libros de los pastores Jones y Waggoner y está
en los materiales de Elena White de 1888 y está en los testimonios del Espíritu Profecía, como camino a Cristo, deseado de todas las gentes, testimonio para ministros, palabras de vida del Gran Maestro, Hechos de los Apóstoles y muchos otros libros que la hermana White escribió con los encantos incomparables de Cristo. El que aceptó a Cristo, el que conoce a Cristo, quedará encantado. El mundo ya no le encantará. Cuando el creyente conozca este mensaje de justicia por la fe, pero estamos hablando de conocer en una forma completa, amplia, no solamente partes ni superficialmente. El día que conozcamos ese mensaje nos va a encantar. El mundo nos va a desencantar. El joven, la señorita, ya no le gustará los estudios de este mundo. Al hermano, a la hermana, ya no le agradará ni le gustará la vida de este mundo, ni los trabajos de este mundo, ni los negocios de este mundo, ni la vida de la ciudad de este mundo. ¿Qué necesitamos para poder desprendernos del mundo? A Cristo, nuestra justicia en nuestra vida, en nuestros corazones. Tener la vida de Cristo, tener el carácter de Cristo, nacer con el carácter de Cristo la vida espiritual, vivir permaneciendo en Cristo, seguir a Cristo por donde quiera que va, vivir una vida santa, una vida perfecta, una vida limpia, una vida pura, una vida consagrada como los sacerdotes al santuario. El santuario es Cristo. Tener una vida de paz, así como Cristo dormía en paz cuando los discípulos estaban atormentados por aquella tempestad. Hoy el pueblo de Dios, los creyentes, necesitamos estar en paz en este tiempo de pandemia y crisis. Necesitamos felicidad, gozo, alegría. Alegrarnos de que ya nuestra salvación está más cerca. Vivir feliz en estos tiempos de crisis y pandemia. ¿Qué necesitamos? Cristo, nuestra justicia. Terminaremos nuestro estudio de esta noche leyendo en Testimonio para Ministros 399. El Señor pide acción unificada en este tiempo de los sinceros y los fieles. Deben realizarse esfuerzos bien organizados para conseguir obreros laicos, obreros de sostén propio. Hay almas pobres, honradas y humildes, a las cuales el Señor pondrá en vuestro lugar, que nunca han tenido las oportunidades que vosotros habéis tenido, y que no pudieron tenerlas porque vosotros no fuisteis manejados por el Espíritu Santo. Todos los que no han recibido el Espíritu Santo y todos los que no son manejados, utilizados como instrumentos de justicia en las manos del Espíritu Santo, serán, dice, pasados por alto, y Dios, dice, utilizará a pobres almas que están clamando por las abominaciones que se cometen en sus iglesias, humildes instrumentos de Dios. Podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que no recibieron y apreciaron la lluvia temprana no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. En vano hoy en día podemos pedir lluvia tardía si no hemos recibido la lluvia temprana que
produce nuevo nacimiento y santifica al pecador. Y lo prepara en la obra médico-misionera para que pueda recibir la lluvia tardía. Cuando estamos realmente consagrados a Dios, su amor permanecerá en nuestros corazones por la fe, y con gozo cumpliremos con nuestro deber de acuerdo con la voluntad de Dios. La lluvia tardía nos debe motivar a investigar este mensaje más profundamente. Cada uno de nosotros necesitamos esos materiales. Si hay hermanos que no tienen estos libros, nos pueden llamar y nosotros podemos enviarlos por WhatsApp para que puedan tener y puedan investigar y comprobar realmente cómo es ser un cristiano con poder, un cristiano con el carácter de Cristo. Cómo es vivir el cristianismo sin caer en el pecado, victoria sobre el pecado. Cómo es vivir con un carácter perfecto, un carácter que no ofiende, que no tiene ira, un carácter de amor. En este tiempo, más que en cualquier otro tiempo, debemos dar importancia a este mensaje. El mundo debe quedar atrás. Nos gusta cantar. Cantamos muchos cantos, como en el himnario adventista el 120 que dice: fija tus ojos en Cristo y lo terrenal sin valor será. Si todas las cosas de este mundo ya no tendrían valor para nosotros, ¿por qué tendríamos que estar ocupados, afanados? Seguimos afanados, ocupados en las cosas de este mundo, porque no conocemos a Cristo realmente, que encanta, que es precioso, es la mina abandonada de 1888. Necesitamos apoderarnos de Cristo para recibir la lluvia tardía, y así permanecer y ser bienaventurados en estos últimos días de angustia y crisis, cuando el mundo sufrirá la persecución de las leyes dominicales. Que Dios pueda bendecir su palabra por este estudio. Gracias a Dios y gracias por su amable atención de todos los hermanos. Oremos al Señor para que sigamos estudiando en el próximo estudio. Amén.